Bueno, vamos a hablar de la oferta entonces. Yo les estaba contando, cuando recién habíamos empezado, que hoy vamos a hablar de los inputs, básicamente. Es decir, aquellos bienes o servicios que yo necesito para generar combinadamente un producto final o un servicio final. Le vamos a llamar input, ¿sí? Eh, También se le puede llamar costos. Lo que pasa es que vino que en economía hay mucho anglorismo y para que quede claro para todo el mundo a qué nos estamos haciendo referencia, son básicamente productos, bienes o servicios que ingresan a producirse en la planta mediante determinada combinación y van a generar un output, ¿tá? Una salida que será un bien o un servicio también, obviamente ya modificado. Ese proceso de transformación nosotros le vamos a llamar función de producción. Y lo que yo les comentaba es que hay algunos de esos inputs que son fijos, por ejemplo, en la fábrica de caramelos que estábamos hablando, las máquinas son fijas. Si yo produzco un caramelo o ningún caramelo, tengo que pagar la máquina. Y si produzco 1 millón de caramelos, la máquina me sale exactamente lo mismo. Eso no va a cambiar. Sin embargo, por ejemplo, la cantidad de azúcar sí va a cambiar. Y ese ya sería un input variable, que va a depender de la cantidad de caramelos que se produzcan. Es decir, va a depender de la cantidad de output que tenga para ver qué cantidad de ese input necesito, porque en ese caso es variable. Y después hay algunos costos que son semi-variables. Por ejemplo, el personal. Yo para hacer un caramelo, para hacer capaz que 1000, preciso una persona. O sea que ahí es bastante fijo, pero ya si quiero hacer 50.000, ya capaz que preciso 3 personas. ¿Sí? Entonces es un costo semi-variable. Eso va a depender siempre del producto, del servicio que se vaya a producir, y además depende de la empresa, porque el grado de tecnificación también va a influir ahí. ¿Sí? Capaz que Toyota produce 500 autos con 2 personas y Fiat produce 500 autos con 20 personas. Es decir, están produciendo autos, sí, pero tienen un proceso de tecnificación mucho mayor en un caso que en el otro. Bien, pero vayamos a ver cómo es esta función de producción. Esta función de producción, como ustedes la ven ahí, en este caso es el mismo ejemplo que tienen de Krugman. Tienen, por un lado, trigo, fanegas de trigo producidas y cantidad de personas, cantidad de trabajadores. Como pueden ver ahí, cuando hay un solo trabajador, se producen casi 20 fanegas de trigo. Y cuando hay 2 trabajadores, se contrata a un trabajador más, no se producen casi 40 fanegas de trigo, sino que se produce un poco menos. Lo que yo les explicaba recién es que no es lineal. Un trabajador produce 20 fanegas, 2 trabajadores producen 40, porque están interactuando. Yo tengo 10 hectáreas de tierra que si las cultiva un solo trabajador, capaz que llega a 19 fanegas de trigo. Pero si la cultivan dos, yo la tierra que tengo es la misma. Obviamente que va a mejorar el cultivo porque se vuelve más intensivo, pero no va a ser el doble. Y si tengo tres, no va a ser el triple, y así sucesivamente. Y esto va a tender a ir decreciendo, ¿tá? A medida que yo empiece a agregar trabajadores, si bien cada vez voy a producir más, pero voy a producir menos que proporcionalmente el trabajador anterior. Ahí aparece un concepto que es muy importante en economía, que es el concepto de marginal, ¿sí? Cualquier cosa que sea marginal. Nosotros vamos a hablar ahora del producto marginal, pero marginal se utiliza para muchas cosas en economía. ¿Qué quiere decir eso de producto marginal? Es, como dice acá, yo lo tengo todo tapado, el producto marginal de un input es la cantidad adicional de output que se produce cuando se usa una cantidad más de ese input. Voy a traducirlo al español. Producto marginal del azúcar es la cantidad adicional de caramelos que se producen cuando se usa una cantidad más de azúcar, por ejemplo, de 1 kilo de azúcar. ¿Tá? O sea que el producto marginal de 1 kilo de azúcar es, bueno, ¿cuántos caramelos producís? ¿Se entiende o no se entiende, chiquilines? ¿Están ahí? Perfecto, perfecto.
Bueno, muy bien, gracias Mateo. Gracias Sofía, gracias Nacho. Entonces lo vamos a medir de la siguiente manera. Recuerden, el producto marginal del trabajo, en este caso, es la variación de la cantidad de producto generado, en este caso trigo, cuando le agrego un trabajador. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Como la variación en la cantidad de trigo dividido la variación de cantidad de trabajo. Generalmente, la cantidad de trabajo, o sea, la cantidad adicional que yo estoy tratando de medir, siempre va a ser 1. Es cuando agregás de a 1. Se podría hacer de a 10 o de a 20, pero generalmente en economía es una unidad. Entonces, vamos para atrás, a ver si quedó claro, la producción marginal. Miren lo que sucede acá. Esta tabla está en el libro, ¿sí? Y después ustedes la analizan, pero cuando hay 0 trabajador se producen 0 fanegas de trigo, lo cual es evidente. Pero cuando hay un trabajador se producen 19, cuando hay 2 se producen 36 y cuando hay 3 se producen 51. Entonces lo que vamos a medir acá es el producto marginal. ¿Cuánto aumentó la producción de fanegas de trino cuando yo agregué un trabajador de 0 a 1? 19. ¿tá? Pasé de 0 a 19, se agregaron 19. Pero cuando yo le agregué el segundo trabajador al campo, pasé a producir 36 fanegas de trigo, es decir, 17 más que antes. Y cuando yo le agregué un tercer trabajador al campo de trigo y se produjeron 51 fanegas, claro, pero se produjeron 15 más que antes. ¿Lo van viendo, chiquilines, acá? El producto marginal, miren cómo va decreciendo. Claro, y cuanto más agregues, cada vez el producto marginal va a ser menor. Lo que yo necesito saber como empresario es hasta qué punto me sirve. Porque si, por ejemplo, cuando yo agrego el trabajador número 8, solamente me suma 5, el trabajador número 8 solamente me suma 5, capaz que tiene un salario equivalente a 10 fanegas de trigo, ahí ya no me sirve. No me sirve el octavo, no me sirve el séptimo, ni me sirve el sexto. Ni exponencial ni lineal, en realidad es decreciente. El producto marginal, el rendimiento marginal es decreciente. La velocidad de decrecimiento va a depender del tipo de bien o servicio que estemos hablando. Pero generalmente en bienes que son normales, el rendimiento marginal siempre es decreciente, como lo vemos acá. Si lo tuviéramos que graficar, ¿sí? Nos va a quedar así. Bien, cuando había un trabajador, el producto marginal era 19, pero ya con 2 era 17 y con 3 era 15 y así fue disminuyendo. El producto marginal, Mateo, se calcula, como lo veíamos acá, como la variación de la cantidad de producto, por ejemplo, qué cantidad de fanegas de trigo más podés generar, y dividido la variación de cantidad de trabajadores, es decir, cuántos trabajadores agregaste. Nosotros acá fuimos agregando de a un trabajador. No necesariamente es lineal, porque si fuera lineal, un trabajador, 4 fanegas, 2 trabajadores, 8 fanegas, 3 trabajadores, y la producción marginal siempre sería 4. Claro, es decreciente, exactamente, William, es decreciente, que es lo que nos pasó acá. Pero me fui, perdón. Ahí. ¿Tá? Acá parece como una línea recta porque esto es un ejemplo forzado, pero no va a ser forzado. ¿Sí? Quédense tranquilos que no va a ser. Se puede calcular sin la necesidad de contratar un trabajador. Lo que pasa es que si no contratás un trabajador, si vos no aumentás un input, no te sirve para nada calcular nada marginal, porque lo marginal es cuánto aumenta tu producción final, cuánto aumenta tu output cuando aumentás un input, un factor solo. Para eso lo hacemos. Puede ser en vez de trabajadores, puede ser azúcar, kilos de azúcar. Bueno, agregale azúcar, 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 a ver cuántos caramelos más generás. O podría ser agregar tierra, 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 tierra y mantener los trabajadores fijos. Pero siempre tenés que comparar un input versus un output. Y ahí es que vamos a hacer el cálculo. ¿Bien? Miren lo que ocurre. Seguimos con el mismo ejemplo, ¿verdad? Del trigo. Acá tenemos la cantidad de fanegas de trigo. Esta que está más tenue la línea, es nuestra producción total, ¿tá? Producción total.
que teníamos en el ejemplo anterior, y que acá está calculada para 10 hectáreas. Pero ¿qué pasa si el productor del campo dice, no, yo le voy a agregar 10 hectáreas más? Y acá está el cálculo hecho para 10 hectáreas más. 10 hectáreas más con un solo trabajador, claro que uno produce más porque el tipo puede plantar un poco más, pero miren que es ínfimo, vieron que tampoco duplica. Se duplicó un factor, que es la cantidad de tierra, pero no se duplica la cantidad de fanegas de trigo. A medida que empieza a aumentar la cantidad de trabajadores, vieron que las curvas empiezan como a abrir, lo cual es razonable, ¿sí? Lógicamente, porque capaz que ya 8 personas sí cubren bien las 20 hectáreas. Si seguimos agregando trabajadores, 9, 10, 11, 12, 13, la curva va a tender a empezar a aplanarse. ¿Sí? Lo que ya había empezado a suceder con 10 hectáreas, vieron que acá ya estaba bastante horizontal, seguramente cuando llegáramos a 10 trabajadores más o menos, se aplanaría completamente. Capaz que en 20 hectáreas puede tirarse un poquito más, y allá por 13, 14 se aplanaría del todo. Bien, miren lo que nos pasa en la curva de la derecha con los rendimientos marginales. Más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Es decir, al aumentar, al duplicar la cantidad de tierra, y después queda fija, ¿no? Lo estamos comparando 10 versus 20. Cuando yo empiezo a aumentar trabajadores, obviamente que eh, en un principio la producción marginal, vieron que antes era casi 20, cuando teníamos 10 hectáreas, cuando le agrego 1 y sumás 10 más, capaz que llega apenas ahí a 28. Pero a medida que empiezo a aumentar la cantidad de trabajadores, se terminan como juntando acá al final. Seguramente después de los 10 hasta se corten, se crucen y sea mucho más ineficiente tener 10 hectáreas, por supuesto, que tener 20 hectáreas. La producción marginal va a ser cero, sí, Guillermo, ni que hablar. Sí, 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 ni que hablar. De todas maneras, una empresa nunca tendría que llegar a producción marginal cero. Vas a cortar antes, porque imagínate que acá estamos aumentando cantidad de trabajadores, es decir, estamos aumentando sueldos y viendo cuánto más producimos, y va a llegar a un punto que decir, no, no me sirve, porque produzco 10 caramelos más y le tengo que pagar un sueldo a un tipo de 20.000 pesos por 10 caramelos. No, no, vas a cortar mucho antes. Ninguna empresa medianamente en sus cabales y que tenga un asesor con 2 neuronas funcionando, va a dejar que esto pero ni cerca del cero. Lo va a cortar mucho antes porque se va a dar cuenta. ¿Ha pasado? Claro que ha pasado. Hay empresas que han estado perdiendo meses hasta que alguien detecta que algo va mal. ¿Sí? Exacto, Esteban, exacto. Lo que pasa es que a veces algunas empresas se rehúsan a utilizar modelos de este corte. ¿Sí? Que a ver, no tiene nada del otro mundo, ¿se entiende? Hicimos una tabla y después unimos unos puntos en una recta. Digo, estamos hablando de cuarto de secundaria, tercero, cuarto de secundaria. No hay que ir a la NASA para poder hacer esto. Sin embargo, aunque te parezca increíble, hay empresarios uruguayos que no lo hacen. Dicen, no, yo para qué voy a utilizar toda esa matemática. No, no es matemática, es guita esto. Sí, son números, pero no hay acá logaritmo de nada, ni se está haciendo el arcotangente de nada. Sin embargo, vieron que eso está, y a veces muchos de ustedes también dicen, no, esto es matemática. El problema está dado por el sistema educativo. A ustedes les ponen en la cabeza que matemática es un fin en sí mismo. Hay que aprender matemática. No, no hay que aprender un corno matemática. Hay que aprender economía, hay que aprender administración, hay que aprender de finanzas. La matemática es una herramienta para que tú no seas un muerto de hambre, para que no te quiebren tu empresa, para que en tu casa llegues a fin de mes. Pero nadie va a vivir de las X y las Y. Eso es obvio. Cuando uno pone matemática en un sistema educativo, lo que quiere es que la utilicen como una herramienta. Es como que uno vaya por la vida repitiendo las reglas gramaticales. No, mijo, es para que escribas bien. No es para que te sepas las reglas gramaticales de memoria. Porque realmente no te importan. Lo que te importa es escribir bien y comunicarte bien. Saber cuándo utilizar un verbo y cómo conjugarlo. Bueno, eso sí va a ser la diferencia. Pero lo otro no es un fin. Lo que pasa es que a veces, también por cómo no se evalúa, nosotros tendemos a pensar que es un fin en sí mismo. Tengo que aprenderlo porque tengo que saber matemática. No, no tenés que aprender a usarla. No tenés que aprender matemática, tenés que aprender a usar la matemática. Y ahora se van a dar cuenta de una manera increíble que tiene la matemática y fácil para hacer esto. ¿Sí? Que es cuando hablamos de los costos. Porque más allá de los inputs, de la cantidad de input, de la cantidad de trabajadores,
No es lo mismo trabajadores que te salen 20.000 pesos por mes que trabajadores que te valen 50.000 pesos por mes. No es lo mismo pagar un operario que pagar un gerente. Entonces, a mí me va a interesar saber cuál es el costo de cada input. No es lo mismo gastar un kilovatio a las 12 del mediodía que a las 12 de la noche. Tiene otro costo para la UTE, ¿verdad? Entonces, yo necesito toda la información que pueda de los costos que tengo. Y con los costos pasa lo mismo que con los inputs. Hay costos que son fijos. Por ejemplo, el alquiler del local donde yo tengo la fábrica, yo lo tengo que pagar al tipo que yo le alquilo. Le importa un rábano si yo ese mes produje o no produje. ¿Sí? Es decir, ay, ¿cuántos caramelos produjiste? No, no me importa, pagame los 50 palos que me tenés que pagar y otra cosa. Ah, pero este mes fue más flojo. No es problema mío, lo tendrías que haber pensado tú en tu ecuación. Pero sí hay costos que son variables, porque obviamente este mes, con el coronavirus y el confinamiento y la mar en coche, las empresas mandaron un montón de gente al seguro de paro y no le van a pagar el sueldo, le van a pagar mucho menos. Ese costo es variable, pero el alquiler lo van a tener que pagar igual. El costo fijo de la UTE lo van a tener que pagar igual. Obviamente, el costo fijo de UTE lo pagan igual, pero el consumo de UTE fue mucho menor. ¿Sí? Y nosotros hacemos una cuenta súper difícil, por eso les digo que a veces me asombran los empresarios. La cuenta súper difícil es, ¿cuál es el costo total de una empresa? Y sumar los costos fijos más los costos variables. Vieron que es re difícil, ¿no? Digo esto bien sarcásticamente porque a veces uno no puede creer. Bueno, en este caso acá tenemos los costos en dinero y la cantidad de fanegas de trigo que se producen. Acá ustedes lo pueden ver, capaz que pueden ir levantando la manito. Miren cómo hace la curva, lo que yo le decía a Felipe. Acá prácticamente lineal no hay nada. Acá sí se empieza a ser exponencial. Los costos empiezan a ser exponenciales. ¿Sí? Por razones obvias. Vos empezás a meter trabajadores, 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 y cada vez el trabajador te rinde menos, o sea, cada vez puede producir menos trigo, porque no le da el espacio, si tiene solo 10 hectáreas. Entonces tú empiezas a encarecerte un montón, por eso se hace exponencial. Y si siguen agregando trabajadores, cada fanega de trigo le sale más cara, a un punto que llega a ser inviable, ¿verdad? Porque superará el precio de mercado del trigo. ¿Cómo vamos, chiquilines? Excelente. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Constancia, William, Guillermo, Nico. Impecable, profe. Arriba, Lucas. Bien, gracias, Luciana, Osquitar. Vamos a hacer un ejercicio, a ver si están entendiendo, ya que son tan capos del todo, y ya me los imagino en el próximo cumpleaños donde haya gente tirando esto del marginal y el input y el output, y la gente mirándolo con cara como diciendo, pa, está prácticamente, es un economista. Vamos a ver si se animan a hacer el ejercicio, ahí en un cuadernito o en la compu, donde estén, bien cortito. Tenemos una fábrica, en este caso es una fábrica de hielo, que utiliza solamente dos inputs. Tiene una máquina y tiene electricidad. Según estos valores que está acá, es lo que se produce. Cuando gasta 1 kilowatt, obviamente, si no gasta, no produce nada. Si gasta 1 kilowatt en esa máquina, produce 1000 kilos de hielo. Si gasta 2, 1800, y así sucesivamente. Quiero que me hagan ahí cuál sería su producción marginal. Es decir, cuando agrego una unidad, en este caso de electricidad, 1 kilowatt, ¿cuánto más kilos de hielo se genera? Pueden poner una columna acá al costado que diga Q o P marginal, producción marginal o Q marginal. Marginal en economía se abrevia como M mayúscula, G minúscula. La Q ustedes ya sabían que es cantidad, ¿verdad? Les doy un minutito ahí para que lo hagan. No te voy a decir, Guille, todavía. Voy a dar un minuto más para que la gente lo haga, a ver si se entendió. Y así nos quedamos tranquilos y seguimos. Bueno, levanten la mano, el que lo tenga ya.
Ayer no paraban de levantar la mano. Ahora están todos ahí achuchados. Le tienen más miedo a economía que a contabilidad, me parece. Bueno, Gabriel, saliste favorecido. Cuando se agrega un trabajador, tiene una producción marginal de 1000 kilos de hielo. Cuando se ¿Sí? agregan 2, de 800. Cuando se agregan 3, de 600. Y cuando se agregan 4, de 400. Vamos a chequear. Perfecto. Perfecto, Gabriel. Esteban, la mano. Explíquenle a Esteban cómo es el tema de la mano, que yo lo veo siempre como moderador. No, Guille, no, claro que no. Es que eso es lo que yo les digo siempre. A veces se quejan, pero es re difícil. Yo qué sé, no sé, si le metes un poquito y te concentrás, lo sacás. Esteban, la mano es con los 3 puntitos, creo, ¿no? ¿Alguno que ayude a Esteban ahí para levantar la mano? Sí, si está en el celular, tiene que ir a más, donde están los 3 puntitos. Y la tercera opción está en levantar la mano. No, pero Gracias. estoy en PC. Está en PC. En PC, lo que tenés que hacer, ¿viste la parte de participantes? Que está al lado del chat. ¿La viste la parte de participantes? Abajo de todos los nombres pone invitar, mutearte y después pone levantar la mano. ¿Encontraste, Esteban? Bueno, Esteban La apretó parte irse, me parece. Bueno, Me había muteado, ya lo encontré. Dale. Bueno, como pueden ver acá, nos pasa lo mismo que con las fanegas de trigo que habíamos metido hoy. ¿Sí? Los rendimientos marginales son decrecientes. Yo les decía hoy que pensaran en ustedes. Una cosa es la primera hora de clase, otra cosa es la segunda y otra cosa es la séptima. Cuando llegan a la séptima, el rendimiento de ustedes, si pudiéramos calcular con algún indicador el nivel de concentración, de atención, claro, es decreciente, ¿sí? Es más una parábola, ¿no? Porque ustedes también arrancan un poco más abajo y la segunda, tercera hora como que se despiertan y están a tope y después arrancan a caer. Eso es lo más natural en prácticamente todo. En las empresas también ocurre eso. Cuando recién arrancás, sí, William, la séptima hora son como unas amebas ahí, una especie de seres que no llegan ni cerca a la humanidad, ¿no? Sí, sí, lógico. Además, mirás el reloj, el tipo parece que habló 4 horas y pasaron 5 minutos y decís, no, por favor, me quiero matar. Te estás como durmiendo ahí, o sea, generalmente dan lástima, ¿no? Cuando uno lo ve del otro lado, uno los mira y da lástima. Imagínate meter, no sé, yo qué sé, 3 horitas seguidas de matemática, después le encajás un par de horas de historia y entrás a la siguiente materia y claro, sos un mutante. Sí, generalmente yo te daría unas monedas y arriba, flaco, andate para tu casa, tranquilo. Bueno, entonces tenemos la cantidad de hielos, tal cual, Gabriel, es eso. Son como cuerpos, es parte del inventario del centro educativo. La cantidad de hielo que va a ir aumentando, pero vieron que ya acá empezó a torcer, ¿sí? Generalmente tienen concavidad negativa todas estas y se aplana, después se termina aplanando. O sea, no van a producir mucho más. Y por supuesto que la producción marginal cae en cascada acá, cae en picada. Bien. Acá están juntas, ¿verdad? La concavidad negativa de la producción total y el rendimiento marginal decreciente, siempre la curva decreciente de lo marginal. El costo marginal, lo mismo que la producción marginal. El costo de producir 1 kilo de hielo o un servicio, como dice acá, es el costo adicional en el que se incurre cuando se produce una unidad más o 1 kilo más de hielo de ese bien. Es decir, para producir 1 kilo de hielo, ¿cuánto más gastás de electricidad? Entonces la ecuación nos va a quedar exactamente igual que la vemos hoy. Variación del costo total del hielo dividido la variación del output, es decir, cuánto te vale a vos el kilowatt. Recuerden que en economía utilizamos siglas para no... Fíjense que todo esto que está escrito acá, nosotros lo podemos escribir con la porquería chiquitita que está acá en el ángulo inferior izquierdo. Costo marginal
es igual a delta, costo total, dividido delta Q. Es decir, delta, recuerden que es variación, la letra griega delta significa variación, entonces, variación del costo total dividido la variación en la cantidad de kilos de hielo o de fanegas de trigo que generaste. ¿Vamos bien o no vamos bien? Bien. Bueno, acá tenemos un último ejemplito, ¿tá? Que es Selenas Gourmet Salsas. Tenemos cuántas cajas fabrica Selenas. Los costos fijos, que como ustedes pueden ver, al ser fijos no cambian. No importa que produzca 0 cajas o que produzca 10, va a gastar 108. El costo variable, lógicamente que sí cambia, porque justamente es variable. Entonces, para producir una caja gasta 12 de variable, pero para producir 2 cajas gasta 48. Y el costo total, que como vimos hoy, hay que hacer un posgrado en Harvard para entender que es la suma, ¿verdad? Del costo fijo más el costo variable, es decir, 108 más 0, 108, 108 más 12, en primaria cuando yo hice, daba 120, creo que sigue dando lo mismo. El costo marginal, ustedes ya lo saben calcular, acaban de hacer un ejercicio, vieron que tampoco es difícil, de 0 caja a 1 caja, 12 pesitos, ya cuando pasa de 1 caja a 2 cajas, ya mete 36 más, ¿sí? Y obviamente el costo marginal es creciente. El rendimiento marginal es decreciente. Por eso mismo que el costo marginal es creciente. Lógicamente, si cada vez las cosas te rinden menos, cada vez te son más caras. ¿Sí? Miren lo que pasa, ¿sí? La segunda caja, por ejemplo, el costo aumentó 36. O sea, el costo marginal de pasar de 1 a 2 cajas es 36. Pero, por ejemplo, cuando comparan pasar de la séptima a la octava, te vas a 180 mangos. Es decir, ahí es donde tenés que entrar a pensar si te sirve o no te sirve. Si quieren lo echo para atrás para que lo chequen. Miren, de la séptima a la octava, ¿está? 180 mangos. De la 0 a la 1 solamente 12. Eso nos genera, acá el gráfico de la derecha, el costo marginal creciendo. Y creciendo en forma exponencial, como lo habíamos visto hoy. Último concepto que nos queda, el costo medio. Es decir, cuando yo arranco a hacer promedios, y esto siempre va a ser muy fácil también, porque todo lo que sea medio es dividido en la cantidad total. Por ejemplo, el costo total medio es el costo total dividido en la cantidad de trigo, la cantidad de hielo, la cantidad de lo que sea. El costo fijo medio va a ser el costo fijo total dividido en la cantidad de trigo, la cantidad de caramelo, la cantidad de lo que estés midiendo. El costo marginal medio va a ser igual al costo marginal total dividido. ¿Se entiende? Cuando uno quiere hallar algo medio en economía, simplemente divide el total entre la cantidad de lo que hayas producido. ¿Bien? Entonces, estamos acá, los costos totales que ya lo habíamos calculado en la tabla anterior. Y el costo medio por caja, simplemente voy a dividir la cantidad de cajas. En este caso, 120 pesos dividido una caja, 120. 156 dividido 2 me da 78 el costo medio por caja. Y miren lo que ocurre acá. Vieron que arranca en 120, baja a 78, baja a 72 y después arranca a subir de vuelta. 75, 81. Acá es donde ustedes ven claramente la parábola. Y la situación óptima no es ni con un trabajador ni con 5 trabajadores, es con 3 trabajadores. En esta empresa con estos numeritos. Mire lo que pasa con el costo fijo medio. No se da en 3 trabajadores, se da al final, lo cual es obvio, porque cuanto más produzcas, más chiquito te queda el costo fijo. No es lo mismo pagar un alquiler de 50 palos si vendés 5 prendas de ropa que si vendés 5.000. ¿Qué pasa con el costo medio variable? Y bueno, no es lo mismo energía eléctrica para producir 1 kilo de hielo que energía eléctrica para producir 10 kilos de hielo. Obviamente que este va a ir aumentando, pero lo que interesa más es el costo total medio, ¿sí? La suma de los dos.
Y ahí nos damos cuenta que el óptimo de esta empresa se produce en 3 trabajadores. Esto es lo más parecido. Generalmente las curvas de costos son como la pipa de Nike. Arrancan arriba, disminuyen y luego vuelven a subir. Este punto, chiquilines, de esta parábola con concavidad positiva es el mínimo de la función. Esto se halla con la derivada primera, algo que supongo que van a ver en los siguientes meses en matemática. ¿Está? Cómo se halla la derivada. Entonces, es tan sencillo. Si uno conoce su función de producción en la empresa, es tan simple como aplicar una herramienta matemática llamada derivada y te va a decir cuál es la cantidad que tenés que producir. Si producís menos, perdés guita. Si producís más, perdés guita. ¿Cuál es el óptimo? ¿Quedó, gurises? ¿Venimos bien? ¿O están perdidos? Están salados, la verdad que están salados. Yo estoy asombrado. No quiero decir que son la mejor generación que he tenido, pero están muy salados. ¿O están estudiando mucho o sinceramente me pasan mintiendo nada más? Bueno, la última. Todo junto. Mentirte sería mentirnos. Sí, ¿no? A ver. Las que ya hemos visto, ¿no? El costo marginal, ya sabemos que es creciente. La pipa que vimos recién, el costo total medio. Y después, acá tiene la del costo variable medio. No le suma mucho poner el costo variable medio. Y miren, se da un punto que acá que es fantástico, que es el punto M. Es donde se corta el costo total medio con el costo marginal. Miren dónde se corta justamente. En 3. 3 cajas de salsa. Ese es el óptimo. Y el óptimo lo pueden hallar no solo como en la herramienta matemática de la derivada, como lo vimos recién, sino que lo pueden hallar gráficamente. Si yo les pongo en el parcial un gráfico y no les doy ninguna función de producción, o imagino que ustedes no saben derivadas, igualmente me pueden decir cuál es el óptimo, porque es tan simple como el lugar donde se cortan la curva de costo marginal y la curva de costo total medio. ¿Bien? Exacto, Esteban. Ese sería el campañón. Lo que yo tengo que pensar es, si me voy a agrandar, si voy a abrir otra sucursal, voy a tener que medir esto de vuelta. Esto que tienen acá es un gráfico de una empresa real, para que vean que son todas mucho más cóncavas. ¿Sí? Lógicamente, no son tan lineales como yo le decía a Felipe hoy. Esto es la vida real. Pero vieron que son todas parábolas. Igualmente, el punto siempre es costo total medio contra costo marginal. ¿Estamos de acuerdo? En una empresa real les va a pasar esto y sería buenísimo que ustedes tuvieran la posibilidad de, porque esto es como nos pasó ayer en la clase que dimos en administración, yo le hago determinadas preguntas, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, y después investigo. Y acá es lo mismo, yo le pregunto, che, ¿cuáles son tus costos? ¿En qué gastas? Mirá, tengo que alquilar una máquina, tengo que contratar a 3 trabajadores, y ustedes ingresar eso con estos conocimientos y determinar la función. Después simplemente es meterlas en un gráfico y ver dónde se cortan y decirle, mirá, loco, no te sirve tener 3 trabajadores, tenés que tener 6. Para que te rinda tenés que tener 6. ¿Está? Bueno, y esto es un cuadro de resumen de la clase de hoy, que lo tienen en el libro, pero esto es un resumen, no tiene más que eso. ¿Está? Yo me quedo con esta última, que es como el punto clave. Y ahí se terminó el capítulo 6. Vieron que esto no tiene mucha vuelta, no hay mucha ciencia, los capítulos son bastante cortos. Acá hay un montón de conceptos de costo, marginal. Yo creo que acá lo que hay que sacar en limpio para repasar es lo marginal, el medio, el costo medio o la producción media, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Esteban, claro, lo que pasa es que también, ahora capaz que después de la clase ya como que todo queda un poco más fresco. Mis recomendaciones a partir de ahora son las siguientes. Primero, repasar el capítulo del libro, leerlo de vuelta y principalmente los ejemplos. La clase la estoy grabando, así que ahora ya se la subo. Segunda recomendación fundamental, hoy o mañana a más tardar, hacer los ejercicios que están en el libro, al final del capítulo 6, que todos tienen solución, ¿está? Porque así este tema queda claro. No tenemos mucho más cosas difíciles para tratar para el parcial. Lo otro es más algún conceptito nuevo. Si nosotros tenemos claro hasta acá, hasta el capítulo 6 de Grumman, venimos en coche.
Entonces, insisto, deberes, leer este capítulo de vuelta ahora y hacer los ejercicios que están en el libro. Con eso metimos un campañón. ¿Está? Preguntas, dudas, que nos quedan menos de un minuto. Yo les digo que están despegados, la verdad que me da ganas de ponerme a llorar del orgullo. El control del 6 es el domingo, no, creo que empieza el domingo, pero es como una semana. La verdad que re bien, profe. Despegados estamos. No, están salados, están salados. Lo último, ya me contestó Alex que está confirmado el miércoles la reunión, así que después les mando algún detallecito más para la clase del miércoles, ¿está? Bueno, chiquilines, un placer como Una siempre. pregunta. Dale, rápido. ¿El currículum a dónde hay que mandarlo? Mándamelo al correo, mándamelo al correo. Dale, dale. Bueno, un abrazo para todos. Chau, chau, nos vemos, Luciana.